Hola, mi nombre es Stacy Espinosa, soy estudiante de la carrera de Criminología de la UNED. El siguiente video es para explicar acerca del término victimomática, el cual tiene relación con la victimología. En este caso, se analizará junto con la letra de la canción. No sé si alguna vez ha escuchado las palabras de la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Es una canción que últimamente se ha estado escuchando alrededor del mundo por los femicidios que se han estado dando. Entonces, vamos a analizar la letra de la canción con lo que estas letras están culpando, lo que ellas están diciendo con la teoría. Los factores referidos en la victimomática son los siguientes: factores biológicos, psicológicos y socioeconómicos o socioculturales. Primero que nada vamos a definir lo que es el término de victimomática. Dice que según Silvia Sánchez, la victimomática trata de examinar hasta qué punto y en qué término el reconocimiento de la existencia en algunos supuestos delictivos de víctimas que contribuyen en el hecho delictivo puede conducir a afirmar que éstas son corresponsables del mismo por haber contribuido a él con actos dolosos o imprudentes y seguidamente influir en sentido atenuatorio o incluso eximente en la responsabilidad criminal del autor. En otras palabras, lo que esto quiere decir, primero vamos a dejar claro lo que es la victimología. La victimología estudia a la víctima, estudia las situaciones y en cierta parte se pone de parte de la víctima. Esto es es una nueva ciencia la cual se encarga de estudiar la situación para ayudar a la víctima, porque hay que recordar que en tiempos antiguos la víctima no era importante en los hechos, entonces esta le quiere dar ese protagonismo a la víctima. Ahora, lo que ese término que acabamos de definir quiere decir es que la víctima en cierta parte ayudó o fue parte de los hechos, por lo tanto se ha de incluir. También, digamos, como que se le quiere echar culpa o cierta culpa a la víctima para disminuirle culpa al autor. Dentro de factores biológicos tenemos el factor biológico de edad, el de la raza y el del sexo. ¿Eso qué quiere decir? Edad. Normalmente se habla de que las principales víctimas son niños, adolescentes, mujeres. Aquí ya entra lo que es el sexo: mujeres, 25 años, adolescentes. Y en cuanto a la raza, también tiene mucho que ver de que son extranjeras, o son de tal país, o son que son negros, que son indígenas. En los psicológicos tenemos la depresión, enfermedad mental, uso de sustancias. Quiere decir que una persona es más vulnerable a ser víctima por su condición de depresión. Una persona es más vulnerable porque padece alguna psicopatología, como por ejemplo alguna enfermedad mental, la cual le pone en su estado de víctima, ¿verdad? Eso es lo que normalmente dicen las teorías. El uso de sustancias: una persona que está alcoholizada, una persona que ha estado consumiendo drogas, que consume ciertos medicamentos que no lo tienen bien. Y en cuanto a socioculturales, se incluye lo que es el estado civil. Normalmente las personas que en el feminismo, por decirlo así, o la violencia intrafamiliar, violencia doméstica, se da mucho que la víctima que vive con su cónyuge es la que
bueno, una persona que vive con su cónyuge, especialmente aquellos que no trabajan, no tienen estudios, valen de cónyuge, entonces tienden a ser víctimas. Aquí entra el nivel económico y educativo. Normalmente se da mucho en las mujeres, dependen de su pareja y a la vez entonces sufren de violencia, que como son su pareja muchas veces no los denuncian, todo eso tiene mucho que ver. Para analizar un poquito acerca de la canción, vamos a escucharla un momento. La letra. Dice en una parte de la canción: el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, es nuestro castigo, es la violencia que ya ves. Son los pacos, los jueces, el Estado, el presidente. Ok, dice el Estado opresor es un macho violador. Parte de la letra también dice: es femicidio, impunidad. Para mi asesino es la desaparición, es la violación, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni de cómo vestía. El violador eres tú. La canción dice así: tal y como ya la acabamos de leer. Entonces, ¿qué quiere decir la canción? La canción contradice lo que acabamos de leer hace poco, ¿verdad? Acerca de que la víctima tiene parte en. Normalmente la víctima no es la que está seduciendo al victimario para que éste cometa lo que hizo, que eso es lo que quiere decir esta teoría, que si la víctima fue la que por su vestimenta, como dice la letra de la canción, no era como vestía, no era donde andaba, no tiene nada que ver un lugar, no tiene nada que ver una vestimenta, no tiene nada que ver que la persona haya bebido alcohol, nada de esto tiene que ver. Entonces, tal y como dice la canción, la culpa no era de la víctima. La culpa, y eso no va solo en la mujer, pasa en muchos casos también, no es la víctima, es la persona que comete, es el victimario. El victimario es el que tiene toda la culpa. ¿Por qué? Si bien hay una minoría de casos en la que la víctima sí tiene cierta autoría, ya estos son aparte, ¿verdad? Entonces, en estos casos, como por ejemplo los femicidios, que son los más comunes actualmente, que han tenido mucha influencia, mucho enojo por parte de la sociedad, especialmente la sociedad, esta parte, ¿verdad? Las mujeres no tienen la culpa, no es culpa, es culpa del victimario que realizó el acto. No se debe culpar a la persona ni quitársele, porque en muchos casos lo que se hace es que se le disminuye culpa al victimario porque se le está dando cierta parte de culpa a la víctima, y ahí ya se le está desestimando a la víctima y se está convirtiendo en lo que llamamos victimización secundaria, victimización terciaria. En la victimización secundaria es cuando los sistemas penitenciarios, los jueces en sí, lo que hacen es que no le creen a la víctima, o dejan a la víctima como que le quitan importancia a esto, entonces la están convirtiendo en más víctima, la están victimizando más. Y en la terciaria es cuando se le está señalando, cuando se le cuando vuelve a ser víctima, cuando se le sigue victimizando. Entonces, en todo caso, acá, como decía la letra de la canción, de
de que en este caso también culpan al Estado, a los jueces, a los pacos, como decía, ¿verdad? Los pacos, la policía. Se dice que existe victimización organizada. Para hablar de esto, ¿verdad? Se menciona rápidamente personas en el poder, personas que tienen cierto poder en el Estado, crean aquellas leyes, criminalizan ciertas conductas, ciertas acciones culturales a su conveniencia. Entonces, siendo que el mismo Estado es el que persigue de forma legal a ciertos grupos poblacionales que se encuentran en vulnerabilidad. Esto es un concepto muy nuevo. Entonces, ¿es el Estado culpable? En muchos casos es culpable. Por ejemplo, se van a mencionar tres casos de ejemplo, los cuales suceden o han sucedido actualmente, recientemente, en algunos países. El primer caso que se presenta es el de Arabia Saudita. En Arabia Saudita aún las mujeres siguen siendo victimizadas, siguen siendo perseguidas por el Estado. Se menciona que las mujeres últimamente, hace poco se dio que ya pueden conducir, pero ¿hasta qué punto eso les da alguna libertad? Bueno, las mujeres en Arabia Saudita tienen lo que se llama, están sometidas, son mujeres sometidas a la tutela familiar. ¿Qué significa esto? No es que tienen que hacer caso a las mujeres, no, sino que en este caso, así sean, tiene que ser a los padres, a los hermanos, tíos e incluso a los hijos. Ya es la mujer desde que nace hasta que muere en este país está sometida a lo que digan los padres. Puede que tengan la licencia, pero ellas, para poder obtener licencia, para poder obtener un pasaporte, para poder realizar alguna actividad, tiene que pedir permiso a algún masculino de su familia que le dé permiso, y si no se lo da, entonces no puede. En esos casos, si una mujer está luchando por sus derechos en el país o realiza algo en contra de sus familiares, en este caso masculinos, aún sea su hijo, en ese caso ellas son encarceladas por el Estado. Después tenemos a los testigos de Jehová en Rusia. Desde el 2017 a los testigos de Jehová en Rusia se les persigue, por decirlo de alguna forma, por ser extremistas. Entonces, en este país se les prohíbe actividades a los testigos de Jehová porque si no van a la cárcel, y de hecho hay muchos testigos de Jehová que han sido encarcelados en este país por el solo hecho de salir y realizar sus actividades. Se dice que en el 2017 se hizo incautación de todas sus propiedades y la disolución de sus 395 filiales en todo el país. Entonces, ellos, por simple hecho de sus actividades religiosas, son perseguidos por el Estado por ser extremistas. Después tenemos el país India. Este país se le acusa de violencia sexual, trabajo forzoso y servidumbre doméstica hacia las mujeres. Es uno de los países más afectados en los que las mujeres son más violentadas, y lo que pasa es que cuando el gobierno se le acusa de ello porque lo permite, entonces el gobierno dice que para ellos ellos no hacen nada por ayudar a las mujeres. Entonces, en este caso, de igual forma, ellos están permitiendo que las mujeres sean violentadas en su propio país y que otras personas de otros países también violenten, llevándose las mujeres como esclavas, por decirlo así, lo cual es lamentable. Entonces,
Estos casos son casos que suceden en la vida real, no es que están solo en una letra de una canción o son casos que está solo en la teoría, es lo que está pasando en la realidad, lo cual es preocupante. Y por el momento eso sería todo. Muchas gracias.